Señoras, señores, amigos, amigas, buenas noches. Por décimo año consecutivo, la Fundación Cuña Casasbellas, Vocabulario Novo y Epifanías celebra en Pontevedra las jornadas del Brumario Poético dedicadas a la poesía, la música, la danza y el arte. Hoy, a este lado del escenario, intervendremos en la recitación Pilar de Francisco, Rosario Miloro, Mari Carmen Ramírez, María Isabel García Uría, Iago Fontoira Araujo y yo mismo, Miguel Ángel Cuña. Y en la danza, la bailarina José Garriga Segurantes, que con coreografía propia interpretará 3 obras relativas al ciclo mítico cretense del laberinto. A todas ellas, Pilar, Rosario, Mari Carmen, Isabel, José y a Iago, les doy las más encarecidas gracias por su participación y comprensión para con estas actividades que, en definitiva, exigen siempre un gran esfuerzo personal. Gracias que, en nombre de la Fundación Cuña Casasbellas, hago también extensivas a todos ustedes por su asistencia, así como al Concello de Pontevedra y con él a los responsables y trabajadores del Teatro Principal y a la Diputación de Pontevedra por su colaboración. Ahora, permítanme recordarles la necesidad de apagar o dejar en silencio los móviles durante todo el tiempo del espectáculo. Gracias. Quizá una de las figuras más inquietantes de entre las que ha producido la imaginación humana sea la del laberinto. En la jornada de hoy aludiremos a las múltiples significaciones antropológicas, literarias y filosóficas de esta singular y tortuosa configuración geométrica, cuyos manantiales narrativos dibujan una espléndida galería mitológica adornada de una impresionante lista de personajes helénicos, muchos de ellos bien conocidos. La ninfa Europa, raptada por Zeus disfrazado de toro y que dará nombre a todo un continente, el mítico rey cretense Minos, juez de los muertos, su esposa, la adúltera Pasífae, enamorada del toro sagrado, el hijo, el Minotauro, fruto de la unión monstruosa de la reina diosa y el gran toro, Dédalo, el constructor del laberinto que habría de encerrar y ocultar al disforme, o su atolondrado hijo Ícaro, que voló hacia el sol. También la enamorada Ariadna, donadora del ovillo liberador, Teseo, el matador del Minotauro y vengador de los atenienses, etcétera, etcétera. Pero la antigüedad del relato escrito, hace más de 3000 años, no debe descuidarnos del hecho de que la conformación ideal de la figura laberíntica se remonta a decenas de miles de años atrás, a la Edad de Piedra, y que probablemente coincida con la aparición de la propia especie humana en el planeta. En la consideración de muchos investigadores del psiquismo profundo y de los fantasmales arquetipos que asoman en nuestros sueños, algo hay en esta figura de múltiples formas que nos habla de la propia condición humana y de su lugar en el universo. En cualquier caso, desde los tiempos más remotos hasta hoy, el ser humano se siente fascinado por la figura espectral del laberinto, reproduciéndola una y otra vez sobre piedras, sobre arena, en el aire y el mar de su propia mente, en la lengua de todos los idiomas reales y posibles. ¿Qué impulsó hace miles de años a los primeros habitantes de Mogor a grabar sobre una piedra en la falda baja del monte de Marín uno de los laberintos más inquietantes de Iberia? ¿Qué metáforas y qué inquietudes bullían en sus mentes mientras labraban una y otra vez ese enredo de caminos en los que perderse o en los que estar perdidos? ¿De qué extravíos hacía memoria el artista del petróleo? Quizá fuese el sentido ancestral de que cada uno de los humanos hemos nacido en el centro del mundo. Todos hemos nacido en la caverna oscura del vientre materno y arrojados a este vivir enconado e incierto, azaroso y laberíntico, para solo encontrar como única salida posible el sacrificio mortal del cuerpo y la pérdida de la vida. Y quizá el regreso a otro oscuro y silencioso centro del mundo no menos laberíntico.
o también quizá, el laberinto no fuese otra cosa para la horda que la conciencia del tiempo lineal que por caminos inescrutables nos empuja inexorable hacia un final anunciado. Es esta conciencia de la muerte fatal la que representa más cabalmente la condición humana, pues ella, esa conciencia, nos separa definitivamente tanto de los otros animales, todos ellos inconscientes, como de los dioses, ellos sí inmortales. Así lo expresa el breve poema de la escritora nicaragüense Claribel Alegría, escuetamente titulado Mi laberinto, y que ahora leerá Pilar. Mi laberinto es circular. Voy cavando en el aire con los ojos clavados en la muerte que me bebe y me bebe en cada vuelta. La poeta argentina Olga Orozco falleció el último año del siglo pasado a la edad de 79 años. En su poema titulado En el laberinto se describe la vida como una confusa y enmarañada madeja que comenzamos a desenmarañar desde la cuna, siguiendo el hilo que, unas veces de seda y blanca luz, pero otras de alambre y púa, nos lleva inexorable y a tumbos hacia el único minotauro real y posible, que ella describe en su último verso. Isabel y Miguel leerán este intenso poema de la escritora argentina Olga Orozco, En el laberinto. Penosamente, siempre a contracorriente, por esta enmarañada fundación donde giran los vientos y se cruzan en todas direcciones paisajes y paredes, tapiándome la puerta. No sé si al continuar no retrocedo, o si al hallar un paso no confundo por una bocanada de niebla mi camino. Tal vez volver atrás sea como perder 2 veces la partida, a menos que prefiera demorarme castigando las culpas o aprendiendo a ceñir de una vez para siempre los nudos de la duda y del adiós. Pero no está en mi ley el escarmiento, la trampa en el reverso del tapiz, y tampoco podré nacer de nuevo como la flor cerrada. Habrá que proseguir desenrollando el mundo, deshaciendo el ovillo, para entregar los restos a la tejedora. Como quiera que sea, en el extremo o en el centro, a la salida. He visto varias veces pasar su sombra por algunos ojos, cubrirlos hasta el fondo. Varias veces granaron a mi lado sus cuervos. Perdí de vista fieles paraísos y amores insolubles como las catedrales. Encontré quienes fueron mis propios laberintos dentro del laberinto, así como presumo que comienza uno más donde se cree que éste termina. Extravié junto a nidos de serpientes mi confuso camino, y me obligó a desviarme más de un brillo de tigres en la noche entreabierta. Siempre hay sendas que vuelan y me arrojan en un despeñadero, y otras me decapitan vertiginosamente bajo las últimas fronteras. Recuento mis pedazos, recojo mis exiguas pertenencias y sigo, no sé si dando vueltas, si girando en redondo alrededor de la misma prisión, del mismo asilo, de la misma emboscada, por muchísimo tiempo, siempre con una soga tensa contra el cuello, contra los tobillos. A ras del suelo no se distingue a dónde van las aguas, ni la intención del muro. Solo veo fragmentos de meandros que transcurren como una intriga en piedra, etapas que parecen las circunvoluciones de una esfinge de arena, corredores tortuosos al acecho de la menor incertidumbre, trozos desparramados de otro mundo que se rompió en pedazos. Pero desde lo alto, si alguien mira, si alguien juzga la obra desde el 7º día, ha de ver la espesura como el plano de una disciplinada fortaleza, un inmenso acertijo donde la geometría dispone transgresiones y franquicias, un jardín prodigioso con proverbios para malos y buenos, un mandala que al final se descifra. Ignoro aquí quién soy. Tal vez alguien lo sepa, tal vez tenga un cartel adherido a la espalda.
Sospecho que soy monstruo y laberinto. En el primer semestre de 2002, cuando la crisis económica estaba en su cénit, Argentina, la patria de Olga Orozco, cambió 4 veces de presidente. Más de la mitad de la población, cerca de 19 millones de personas, se encontraban por debajo de la línea de pobreza y otros 8 millones eran considerados indigentes. Las protestas, manifestaciones, cacerolazos, cortes de carretera eran cada vez más frecuentes, tanto como la violencia represiva del Estado contra la población que osaba desafiar la ingente estafa que se estaba cometiendo. Millones de argentinos se sentían atrapados en un laberinto infernal, sin encontrar otra salida que la desesperación y la lucha. El sueño de que se vayan todos nunca se cumplía. Al contrario, las paredes del laberinto eran cada vez más altas y oscuras. El 26 de junio, un muchacho de 21 años, poeta y artista, participaba en el intento del movimiento piquetero de entrar en manifestación desde los barrios del sur al centro de Buenos Aires a través del puente de Avellaneda. Al llegar la multitud al puente, se topó de frente con un gran despliegue policial dispuesto a impedirles el paso. Al poco tiempo, las fuerzas de seguridad cargaron contra los manifestantes, dispersándolos por todo el espacio de la estación próxima al viaducto. Una vez la gente dispersa, Massimiliano Costecchi, así se llamaba el joven poeta, se refugió bajo el arco de un centro comercial. Allí, la policía lo asesinó a sangre fría, disparando sobre él con una escopeta cargada de perdigones de plomo a una distancia menor de 10 metros. Junto a él también fue asesinado, disparándole por la espalda, otro joven piquetero, Darío Santillán, cuando intentaba auxiliar a Costecchi, que permanecía en el suelo desangrándose. A estos sucesos se les recuerda con el nombre de Masacre del Puente de Pueyrredón o Masacre de Avellaneda. Poema de Massimiliano Costecchi, titulado Laberinto y escrito pocos días antes de su asesinato, quizá como premonición. Massimiliano Costecchi, Laberinto. Sigo caminando por este inmenso pasillo. ¿Hacia dónde me dirijo? Estoy perdido. Los pasillos no dirigen a ningún lugar, tengo mucho frío. Sin embargo, mi sangre hierve, fluyendo por mis venas, siento que van a explotar. Ya desesperado, sin hallar la salida de este eterno laberinto. Las bestias me persiguen y ya comencé a desangrar por aquellos zarpazos que desfiguraron mi rostro y mutilaron parte de mi cuerpo. Con todas mis últimas fuerzas hallé una puerta y, agitado, desesperado, intento llegar antes que ellos. Con el último aliento, abro la puerta. Sí, ya estoy fuera. Tan solitaria la inmensa habitación frente a mí, y sin vacilar me introduje dentro de ella. Ahora, sí que estoy fuera. En su primera intervención de esta noche, Rousset interpretará con coreografía propia una adaptación de la pieza Sunrise de James Blackshaw. Rousset.
La leyenda cretense del laberinto y del Minotauro tiene más de 3000 años de antigüedad en sus formas escritas. Pero antes de eso, desde decenas de miles de años atrás, se venían transmitiendo por todo el Oriente Próximo y el Mediterráneo diversos episodios del complejo relato. Por esta razón, al igual que todas las demás narraciones mitológicas, también la leyenda minoica del laberinto posee diversas versiones. Recordemos su forma más simple, como si de un cuento maravilloso se tratara. La joven ninfa Europa, raptada por Zeus, metamorfoseado en toro y violentada, dio a luz a Minos, legendario rey de Creta. Minos recibe de Poseidón, dios del mar, como regalo un bellísimo toro a condición de que lo sacrifique en su honor. Pero admirado de la soberbia estampa del animal, Minos desobedece el mandato divino y trata de esconderlo y utilizarlo como semental de su regio rebaño. Enfurecido por la impiedad del rey, Poseidón se cobra una terrible venganza. Provoca a la esposa de Minos, la reina Pasífae, una pasión irrefrenable por el gran toro al que se entrega valiéndose de un artificio construido por el artesano Dédalo. Fruto de ese ayuntamiento contra natura, Pasífae da a luz al monstruoso Minotauro, mitad hombre, mitad toro. Minos, impedido de matar al divino engendro, ordena encerrarlo en el palacio. Minos, ignorante de la ayuda prestada por Dédalo o Pasífae, llama en su auxilio al ingenioso artesano para construir el alojamiento prisión de la bestia. Dédalo idea entonces la arquitectura del laberinto, en la que todo el que entre quedará perdido y fatalmente condenado a encontrarse con el Minotauro que lo devorará. Así sucede con los 14 púberes, 7 jóvenes y 7 doncellas, que el rey de Atenas debe entregar cada 7 años al rey Minos en venganza por haber dado muerte a uno de sus hijos. Todo se cumple hasta que Teseo, hijo del rey Egeo de Atenas, se presenta voluntario para la expedición condenada al sacrificio. Cuando los atenienses llegan a Creta, mientras se les acicala para el sacrificio, Ariadna, hija de Minos, hermanastra por lo tanto de Minotauro, se enamora del joven Teseo y le advierte de lo que le ocurrirá, ofreciéndole un anillo mágico, un ovillo mágico, regalo de Dédalo. La madeja tenía la virtud de desenrollarse nada más pasar el dintel del laberinto y rodar por sí mismo hasta el centro en que se encontraba el Minotauro. Puede entonces Teseo entrar, matar al Minotauro, salir indemne de la aventura y regresar a Atenas con las hijas de Minos, Ariadna y Fedra. Mientras los jóvenes huyen, la ira de Minos se dirige contra Dédalo, una vez que descubre que éste ayudó a Pasífae a yacer con el toro, y a Ariadna por haberle ofrecido el ovillo a Teseo. Ordena entonces encerrar de por vida en el laberinto a Dédalo y a su hijo Ícaro. Pero estos logran escapar construyendo unas alas de cera y alzándose en vuelo sobre la construcción. Pese a las advertencias de su padre, Ícaro se acerca peligrosamente al carro del sol hasta que la cera de las alas se derrite e Ícaro se precipita al vacío cerca de la isla griega que hoy recibe su nombre, Icaria. En uno de los varios poemas que Jorge Luis Borges dedica al laberinto, el premio Nobel argentino lo describe como un indefinido desierto, sin señales ni hitos por los cuales poder orientarse. Lo define como un informe alrededor para quien lo habita, prisionero en el mar sin fin. Es el propio camino, infinito y sin márgenes, la única señal en este mapa sin lugares. Y aunque es forzoso recorrerlo, pues es de hierro el destino de los humanos, no cabe esperar en la andadura otro suceso que aquel que el azar otorgue. Charo lee El laberinto de Jorge Luis Borges, poema incluido en el libro Elogio de la sombra. No habrá nunca una puerta. Estás adentro. Y el alcázar
abarca el universo, y no tiene ni anverso ni reverso, ni externo muro, ni secreto centro. No esperes que el rigor de tu camino, que tercamente se bifurca al otro, tendrá fin. Es de hierro tu destino, como tu juez. No aguardes la embestida del toro que es su nombre, y cuya extraña forma plural da horror a la maraña de interminable piedra entretejida. No existe, nada esperes, ni siquiera en el negro crepúsculo, la fiera. Una vez descrito el resumen del mito, para familiarizarnos con sus personajes, iniciamos ahora la aventura poética de esta noche, al igual que el cuento clásico, situándonos en la ciudad fenicia de Tiro, en el actual Líbano. Érase una vez una joven muy bella, que estaba bañándose con sus compañeras en la playa de Tiro. Zeus, el más poderoso de los dioses, al observarla quedó prendado de la belleza de la doncella. Arrebatado de amor súbito, se metamorfoseó en un toro de pelaje blanco, inmaculado y brillante. Mansamente se acercó a la muchacha. Su cuerpo de divina apariencia desprendía un aroma de azafrán y espliego. Europa, así se llamaba la joven, adornó los cuernos con guirnaldas y acarició la frente del toro. El toro entonces se arrodilló y Europa, inconsciente, ansió subirse a su lomo. Nada más sentir el cerco de las piernas de la muchacha de leve peso, Zeus se alzó sobre sus patas y lanzándose al mar huyó con su amada. Las compañeras gritaban, pero todos comprendieron que era un dios quien se llevaba a Europa, pues las pezuñas del toro no hendían las olas y él mismo era el viento y él mismo era la sombra. Los amantes cruzaron el estrecho del Helesponto, que desde entonces tomó el nombre de Bósforo, portador del toro, y solo se detuvieron al llegar a la isla de Creta. Suavemente el toro depositó a la amada al pie de un plátano y allí, a su sombra, se amaron. El poeta latino Horacio cuenta esta historia en su Oda tercera a Galatea, en unos bellísimos versos en los que la doncella Europa, seducida con engaño por el dios, una vez en Creta, se siente culpable y duda si poner fin a su vida, como lo reclama su padre, o resignarse a morir y parir al divino Minos. Lee Pilar un fragmento del poema 27 a Galatea del poeta Horacio. Europa, en el momento de arribar a Creta, poderosa por sus 100 ciudades, exclamó: «Oh Padre, oh dulce nombre de hija por mí abandonado, oh piedad vencida por la locura, ¿de dónde vengo? ¿A dónde he llegado? Una sola muerte es castigo harto leve de mis culpas. ¿Yo he podido cometer tan torpe maldad? ¿O soy inocente y me engaña vana ilusión, hija de los falsos sueños que se deslizan por la puerta de marfil? ¿Cómo preferí la travesía de mares peligrosos a la ocupación de coger flores recientes? Si alguien me pusiera delante el infame toro, le hundiría colérica el hierro en el costado, o rompería los cuernos del monstruo que me sedujo. Sin pudor abandoné la casa de mis padres, sin pudor temo descender al Averno. Oh dioses, si alguno de vosotros oye mis lamentos, permitid que vague con el cuerpo desnudo entre fieros leones, y que mi hermosura sirva de alimento a los tigres, antes que las secas arrugas ajen mis sonrosadas mejillas, y pierda mi cuerpo el vigor de la frescura juvenil». El padre, ausente, me increpa así con dureza: «Vil Europa, ¿a qué retardas tu muerte? Por fortuna no has perdido el ceñidor con que puedes suspenderte del olmo cercano, o si prefieres estrellarte en las duras rocas y en medio de los escollos, arrójate al mar proceloso, y así evitarás, retoño de sangre real, el ultraje de hilar como sierva la lana y obedecer a una rival extranjera».
El narrador mitológico cretense continúa su tremendo relato. De la unión de Europa con Zeus nacieron 3 hijos. Uno de ellos, Minos, predestinado a reinar sobre Creta, tenía por esposa a Pasífae, que le dio varios hijos e hijas. Llegó el día en que Minos tuvo que disputar el reino con sus hermanos. Para lograr el poder en disputa, Minos pidió a Poseidón, poderoso dios del mar, que le mandara un obsequio en prueba de que él era el preferido de los dioses. Y en efecto, Poseidón le envió un toro, también este de blancura deslumbrante, aunque imponiéndole una sola condición: que el rey lo destinase como ofrenda al propio dios del mar. Pero el rey, maravillado de la belleza y fuerza del animal, incumplió su promesa y en lugar de sacrificarlo, pidió al cuidador de sus rebaños que lo utilizara como semental de la vacada real. Poseidón, enojado por la impiedad de Minos, le impuso terribles castigos. No solo convirtió al manso toro en un peligroso animal que asolaba Creta, sino que también provocó en Pasífae, esposa de Minos, un deseo vehemente de la fiera, y enajenada buscase el modo de unirse a ella. Como en la corte viviese el famoso artesano Dédalo, Pasífae se dirigió a él para que le ayudase y lograra así el monstruoso ayuntamiento. Dédalo construyó una especie de vaca artificial en cuyo interior podría esconderse la apasionada reina. Tal era la maestría de Dédalo que el toro no sospechó nada y montó el artificio en el que se encontraba la desdichada Pasífae, víctima del alucinado deseo. Fue de esa unión que surgió el Minotauro, un monstruo con cuerpo de hombre y cabeza de toro, un monstruo tan peligroso y al tiempo de tan alta estirpe que Minos tuvo que encerrarlo en un palacio cuya construcción encargó a Dédalo. El arquitecto, inspirándose en los pasos entrecruzados de las danzas rituales cretenses, ideó entonces un palacio en forma de laberinto del que nadie, tampoco el Minotauro, podría escapar. Esto es lo que provoca Pasífae con su cópula. No un toro ni un humano, sino el híbrido fruto de la animalidad, de la expresión del descenso del humano a sus más profundas raíces. Y Minos, responsable del daño, intenta ocultarlo, alejarlo de sí, ignorarlo, encerrarlo en el laberinto, en ese temible palacio que es al mismo al que cada uno de nosotros arrojará sus propios minotauros. Más tarde, cuando Minos sepa que el ingenioso Dédalo había ayudado a su esposa a unirse con el toro, le encerrará en el propio laberinto junto a su hijo Ícaro. Para apaciguar a la bestia encerrada en el laberinto, cada 7 o 9 años Minos exigía a sus súbditos atenienses 14 vírgenes, 7 varones y 7 hembras, para que el monstruo los devorara. Así que, pasados los años, llegó la tercera demanda de púberes por parte de Minos, y esta vez Teseo fue con ellos para intentar acabar con el dramático tributo. Teseo fue encerrado con las demás víctimas propiciatorias en el laberinto. Solo que antes había ocurrido que Ariadna, hija de Minos y hermanastra del Minotauro, se había enamorado de él. Sabiendo Ariadna que por sí mismo nadie podía salir del laberinto, pidió ayuda a Dédalo, y éste le entregó un ovillo de mágico hilo. El más antiguo de los poemas que narra este episodio, poema griego, decía Dédalo: entrégale el ovillo a Teseo y dile que abra la puerta de entrada del laberinto, pero que antes ate el cabo suelto del ovillo al dintel. Que nada tema, porque el ovillo por sí mismo rodará por el suelo y tras recorrer tortuosos caminos llenos de recodos, llegará al escondrijo donde se encuentra el Minotauro. Le deberá sorprender cuando duerma, momento en que le agarrará por los cabellos. De esta manera, el Minotauro se le someterá y Teseo podrá sacarlo a la luz. Será suficiente con que vaya recogiendo hilo y de esta forma irá desangrando el camino y llegará a la puerta por la que habrá entrado. Así ocurrió, por más que de este final,
se ofreciesen ya en la antigüedad dos versiones. En la primera, Teseo celebra una danza ritual con el Minotauro, un dramático toreo que termina con la muerte del toro hombre. En la segunda, Teseo, al encontrarse ante el Minotauro, no le combatió ni le mató. Por el contrario, el Minotauro, al verle, se le sometió. No porque fuera Teseo y tampoco por el solo hecho de que éste fuese valiente y hábil con la espada, sino especialmente porque Teseo, gracias a su hilo mágico, era el único que podía liberarlo, liberar también al Minotauro. Era el único que podía llevarlo a la superficie, a la luz, y hacerle salir del laberinto en que lo tenían preso. Esta actitud de espera agradecida del Minotauro ante quien va a matarlo la expresa Borges en otro de los poemas que escribía sobre el tema del laberinto. En este poema, el Minotauro es el único secreto del laberinto, el único ser con que uno puede esperar encontrarse. Por la muerte que él generosamente otorga, es el Minotauro promesa de liberación. Y Teseo es para el Minotauro un matador al que se espera con impaciencia, un redentor. Isabel recita El Minotauro y Teseo, de Jorge Luis Borges, incluido en el poemario de Elogio de la Sombra. Zeus no podría desatar las redes de piedra que me cercan. He olvidado los hombres que antes fui, sigo el odiado camino de monótonas paredes que es mi destino, rectas galerías que se curvan en círculos secretos al cabo de los años, parapetos que ha agrietado la usura de los días. En el pálido polvo he descifrado rastros que temo. El aire me ha traído en las cóncavas tardes un bramido o el eco de un bramido desolado. Sé que en la sombra hay otro, cuya suerte es fatigar las largas soledades que tejen y destejen este Hades y ansiar mi sangre y devorar mi muerte. Nos buscamos los dos. Ojalá fuera este el último día de la espera. En el mito clásico, Teseo es el héroe que entra en el laberinto, guiado por el hilo de Ariadna para regresar indemne y victorioso. Pero hay otra versión del mito que trastoca el antiguo relato. Nos referimos al poema teatralizado titulado Los Reyes, del escritor argentino Julio Cortázar. Esta obrita, escrita en 1949, fue el primer libro publicado por su autor. En las propias palabras del genial escritor, dice: yo vi la historia totalmente al revés. Yo vi en el Minotauro al poeta, al hombre libre, al hombre diferente al que la sociedad y el sistema encierra inmediatamente. A veces los mete en clínicas psiquiátricas y a veces los mete en laberintos. En este caso era un laberinto. Teseo, en cambio, es el perfecto defensor del orden. Entra en el laberinto para hacerle el juego a Minos, al rey. Es un poco el gángster del rey que va allí a matar al poeta. El Minotauro es un ser inocente que vive con sus rehenes, que juega y danza con ellos. Leeremos un fragmento en el que Ariadna, un fragmento de los Reyes, fragmento en el que Ariadna desvela su amor fraterno secreto hacia el Minotauro y la verdadera razón de haber puesto el ovillo en manos de Teseo, para que saliese de su encierro el propio Minotauro, y no quien finalmente será su matador. Lee Charo, Ariana. Duele decir, hermano, lo es tampoco, turbio anochecer de nuestra madre. Oh Minotauro, no quiero pensar en Pasífae. Tú eres el toro, el cabeza de toro recogido y amargo. Y alguien marcha contra ti mientras mi ovillo decrece. Vacila,
brinca como un cachorro en mis manos y bulle quedamente. Los ojos de Teseo me miraron con ternura. Cosa de mujer, tu ovillo. Jamás hubiera hallado retorno sin tu astucia. Porque todo él es camino de ida. Nada sabe de nocturna espera, del combate saladísimo entre el amor a la libertad o habitante de estos muros y el horror a lo distinto, a lo que es inmediato, posible y sancionado. Me dijo del triunfo, de su nave y del tálamo. Todo tan claro y manifiesto. A su lado era yo algo maligno e impuro, lácteo punto turbio en la claridad de la esmeralda. Entonces ordené las palabras a la sombra. Si hablas con él, dile que este hilo te lo ha dado Ariana. Marchó sin más preguntas, seguro de mi soberbia, pronto a satisfacerla. Si hablas con él, dile que este hilo te lo ha dado Ariana. Minotauro, cabeza de purpúreos relámpagos, ve cómo te lleva la liberación, cómo pone la llave entre las manos que lo harán pedazos. Por último, leeremos un fragmento, por último de los Reyes, por último leeremos un fragmento del diálogo entre Teseo y el toro hombre. Aquel fragmento, cuando el Minotauro decide dejarse matar y ofrecer su vida sin lucha, pues comprende que su física muerte representa en realidad la inmortalidad, real y fecunda en los sueños de los hombres venideros, mientras que para los teseos su triunfo supondrá cargar para siempre con una muerte inútil, que jamás cesará de socavar su poder. Iago es Teseo, Miguel el Minotauro. Ocurre que tienes miedo de morir. Créeme, no duele mucho. Yo podría herirte de un modo, pero te acabaré prontamente, siempre que no luches y bajes la cabeza. Siempre que no luche. Ay, vanidoso cachorro, que cerca estás tú mismo de la muerte. ¿No sospechas que me bastaría una cornada para hacer de tu filo un estrépito de bronce roto? Tu cintura es un junco entre mis dedos, tu cuello la vaina delicada de la rubia. Ahora el odio rojo monta por mi frente. Sé que debería matarte, seguir la senda que el hilo me propone, alzarme hasta las puertas como un sol de espuma negra. ¿Para qué? Si eres tan fuerte, pruébalo. ¿Para quién? Salir a la otra cárcel ya definitiva, ya poblada horriblemente con su rostro y su peplo. Aquí era especie e individuo, cesaba mi monstruosa discrepancia. Solo vuelvo a la doble condición de animal cuando me miras. A solas soy un ser de armonioso trazado. Si me decidiera a negarte mi muerte, libraríamos una extraña batalla. Tú contra el monstruo, yo mirándote combatir con una imagen que no reconozco mía. No sé lo que dices. ¿Por qué no luchas? No hay malicia en tus ojos, joven rey, tan claros que la realidad pasa por ellos y no deja más que apariencias, su arena en el cedazo. Aún no me has dominado, y no sabes que muerto seré distinto. Pesaré, Teseo, como una inmensa estatua. Cuernos de mármol se afilarán un día contra tu pecho. Deja de hablar y decídete. Muerto seré más yo. Oh, decisión, necesidad última, pero tú te disminuirás, al conocerme serás menos. Te irás cayendo en ti mismo como se van desmoronando los acantilados y los muertos. Al menos estarás callado. Sí, para dejarte oír. Estoy decidido. Desde un repentino separarse de aguas en lo hondo, la libertad final se adelanta en el filo que nace de tu puño. ¿Qué sabes tú de muerte, dador de la vida profunda? Mira, solo hay un medio para matar los monstruos: aceptarlos. Sí, y que ellos te corneen el trono. ¿No comprendes que te estoy pidiendo que me mates? ¿Que te estoy pidiendo la vida? Llegaré a Ariana antes que tú. Estaré entre ella y tu deseo. Alzado como una luna roja iré en la proa de tu nave. Te aclamarán los hombres del puerto.
y yo bajaré a habitar los sueños de sus noches, de sus hijos, del tiempo inevitable de la estirpe. Desde allí cornearé tu trono, el cetro inseguro de tu raza. Desde mi libertad final y obicua, mi laberinto diminuto y terrible en cada corazón de hombre. Haré que arrastren tu cadáver por las calles, para que el pueblo abomine de tu imagen. Cuando el último hueso se haya separado de la carne y esté mi figura vuelta a olvido, naceré de verdad en mi reino incontable. Allí habitaré por siempre, como un hermano ausente y magnífico. Ah, residencia diáfana del aire, mar de los cantos, árbol de murmullo. Así, deja quieta la cabeza y todo será bien simple. El poeta portugués Miguel Torga trata los temas del laberinto y el minotauro ofreciendo una versión en las antípodas del drama de Cortázar. En los dos poemas que siguen, titulados respectivamente Laberinto y Condición, aparece Teseo identificado con el poeta y Ariadna con la poesía, que es al mismo tiempo laberinto. En ambos poemas el sentido del mito clásico se invierte, ya que Ariadna, la poesía, no consigue indicar a un desasosegado Teseo la salida, la libertad sin la muerte. Pilar y Mari Carmen leen respectivamente Laberinto y Condición, de Miguel Torga. Me perdí en tus brazos, alamedas donde el tiempo camina y descamina. Puse la fuerza que tenía en la instintiva defensa de encontrar la salida, la libertad. Pero ahora Teseo es un poeta y Ariadna la poesía, el laberinto. Desamparado, solo me queda cantar, dejar grabado el pánico que siento. Guiado por el hilo de sus versos, entré en el laberinto de los propios sentimientos, mata al monstruo sangriento y sale sediento de otras aventuras de lo más universal inquietud. Pero el hombre es el centro del infinito que anhela, y cuando juzga andar lejos de sí, al combatir dragones impersonales, es siempre la misma luz que lo conduce. Es siempre el mismo laberinto que encuentra, y es siempre el minotauro que enfrenta y al que domina, el mismo minotauro que devora cada hora aquello que el secreto destino le destina. Una nueva y bella transgresión del mito y sus protagonistas es la que nos ofrece el poema de nuestra compañera, hoy recitadora entre nosotros, Isabel García Uría, en su poético lamento titulado En el laberinto. En el laberinto, de Isabel García Uría. En este caserón atravesado por largos pasillos que no conducen a ninguna parte, vivo yo, siempre perdida. Ando y desando espacios, procurando la puerta que me libre de este eterno caminar sin rumbo. A veces grito y solamente el eco devuelve mi voz desesperada. No conozco el porqué de este castigo. Es posible que alguien me esté observando y se divierta con mi absurdo avanzar hacia las tapias para retroceder y comenzar de nuevo. Ni siquiera sé si algún Teseo se atreverá a clavar en mí su espada, cuando descubra que el bravo minotauro no es más que una mujer vencida, que suplicante se abraza a sus rodillas. Tras haber dado muerte al minotauro, Teseo y las hijas de Minos, Ariadna y Fedra, embarcan con destino a Atenas. En este punto, la santa Ariadna desposándose con ella, y en efecto, tras salvarse, huyeron en la nave que acogió esa primera noche sus nupcias. Pero antes del amanecer, Teseo mostró el deseo de descansar en tierra, desembarcando en la isla de Nasos.
Cuando Ariadna despertó, vio afligida que Teseo la había abandonado en la isla. La versión más antigua hace hincapié en que el extraño comportamiento de Teseo esa noche obedeció a un imperativo divino. En sueños se le habría aparecido el dios Dionisos, quien en tono amenazante le exigió le entregar a Ariadna, pues estaba destinada a ser su esposa. Y así se hizo. Dionisos recogió a Ariadna en la isla y se casó con ella. En las nupcias celestes, Dionisos colocó sobre la cabeza de ella la corona de Tetis, la misma que más adelante será puesta en su honor entre los astros por Dionisos, formando lo que hoy llamamos la corona boreal. El poeta y músico italiano Claudio Monteverdi compuso en música y letra un bellísimo lamento de Ariadna que le otorgará fama imperecedera. Isabel leerá un fragmento de ese texto operístico en el que Ariadna, todavía enamorada, se lamenta por la huida de Teseo. Lee Isabel Uría, Lamento de Ariadna. Ay, dejadme morir. ¿Qué puede confortarme ante esta dura suerte, en este gran martirio? Ay, dejadme morir. Oh Teseo mío, te quiero llamar mío puesto que mío eres. Oh Teseo mío, te quiero llamar mío puesto que mío eres, aunque esquives, oh cruel, los ojos míos. Retorna, Teseo mío, retorna, amado ídolo, vuelva a mirar aquella que por ti abandonó su patria y reino, y en esta playa, ahora, presa de fieras despiadadas y crueles, sus huesos dejará. Oh Teseo mío, por Dios, si tú supieses, si supieras, ay de mí, cuánto padece la desdichada Ariadna. Quizá contrito confilarías tu proa hacia esta orilla, mas con la dulce brisa tú partes tan contento mientras lloro. Atenas te prepara una suntuosa fiesta, yo aquí me quedo, víctima solitaria de las fieras. Tus viejos padres, uno y otra, te abrazarán felices. Yo, en cambio, nunca más os veré, oh madre, oh padre mío. ¿En dónde está la fe que tanto me juraste? ¿Es así como al trono pretendes que yo ascienda? ¿Son estas las coronas que han de ceñir mis sienes? ¿Acaso estos los cetros, las alhajas y el oro? ¿Dejarme abandonada entre bestias feroces? ¡Ah, Teseo mío! ¿Dejarás tú que muera llorando en vano y suplicando ayuda a la miserable Ariadna que en ti confiaba y te dio vida y gloria? ¡Ay! No quieres responderme. ¡Ay! Como el áspide sordo a mis lamentos, oh nubes, trombas, vientos, sumergidlo en las olas. Venid, ballenas y orcas, que sus miembros inmundos colmen los abismos profundos. ¿Qué digo? ¡Ay, yo deliro! Oh miserable, ¿qué pedía? Oh Teseo mío, no era yo quien tan duras cosas dijo. Habló mi afán, habló el dolor, habló la lengua, no lo hizo el corazón. José interpretará con coreografía de danza propia la pieza Lasciatemi morire, basada en la melodía de Claudio Monteverdi, con arreglos de música y voz de Virgilio da Silva y Mónica de Lut. José Garriga, Lasciatemi morire.
Tras la huida de los jóvenes, muy pronto Minos averigua cómo Teseo logró salir del laberinto y el papel desempeñado por Dédalo en la cópula terrible de Pasífae con el toro marino. Por lo que, enfurecido, condena a Dédalo y a su hijo Ícaro a permanecer encerrados de por vida en el laberinto. Dédalo había ideado el laberinto como una simulación arquitectónica de las danzas corales en honor a Ariadna, interpretada por jóvenes y doncellas. En este poema, Jaime Torres Bodet expresa el lamento de Dédalo, encerrado en la arquitectura de su propia imaginación y arte, puestos al servicio del tirano. De Mari Carmen Ramírez. El poema de Torres Bodet, titulado Dédalo. Enterrado vivo en un infinito dédalo de espejos, me oigo, me sigo, me busco en el liso muro del silencio, pero no me encuentro. Palpo, escucho, miro, por todos los ecos de este laberinto, un acento mío está perdiendo llegar a mi oído, pero no lo advierto. Alguien está preso aquí, en este frío lúcido recinto, dédalo de espejos. Alguien al que imito, si se va, me alejo, si regresa, vuelvo, si se duerme, sueño. ¿Eres tú?, me digo, pero no lo contesto. Perseguido, herido por el mismo acento, no sé si es mío, contra el eco mismo del mismo recuerdo, en este infinito dédalo de espejos, enterrado vivo. En las versiones más antiguas del mito, solo dos formas podían encontrarlos allí encerrados para lograr salir del laberinto. Ambas regalos de Dédalo. La una, mágica, el ovillo que el arquitecto entrega a Ariadna. La otra, hija de la razón y la sabiduría artesanal y el artificio de la observación de la naturaleza y el vuelo de las aves. La huida por el aire, ideada también por Dédalo. Dédalo construyó unas alas para él y otras para su hijo. Unas alas cuyas plumas unió con hilos y cera. Y al disponerse a remontar el vuelo para huir, Dédalo, siempre sabio, dijo a su hijo que no elevara excesivamente el vuelo, porque si lo hacía y se acercaba al sol, el calor derretiría la cera de sus alas. Y eso sucedió. Ambos elevaron el vuelo y Dédalo en todo momento planeando, y así salvó su vida. Pero su hijo, inexperto, exaltado por el júbilo de su ascensión, se acercó al sol y éste derritió la cera que unía las plumas de sus alas. Ícaro cayó al mar, donde se ahogó. Pilar lee el poema Ícaro del poeta y profesor cántabro Francisco Álvarez Hidalgo. Volar, volar, del suelo despegarse, ser hermano del águila en la altura, cruzar en desafío la estatura de las cumbres que empiezan a nublarse, y agitando las alas, elevarse hacia el sol y sentir su quemadura, ver la tierra lejana miniatura y las estrellas ante mí apartarse. Y a mi padre gritando sus consejos, con el temor de que si voy más lejos, al desastre me pueda aproximar. Si el brío juvenil es invencible, ¿por qué cayendo estoy? ¿Cómo es posible que en mi descenso me ha tragado el mar? La figura de Ícaro fue 1000 veces representada en el arte plástico. Uno de los cuadros más famosos que representa este episodio del mito es obra del pintor renacentista holandés Pieter Bruegel el Viejo, que lleva por título La caída de Ícaro. Sobre este inquietante cuadro se escribieron varios notables poemas de otros tantos grandes poetas, como los construidos por Auden, Robert Balser o William Carlos Williams.
Particularmente dramático, más por las circunstancias de su elaboración que por su contenido, resulta el poema Boceto para la caída de Ícaro del poeta suizo Robert Walser, quien apareció muerto sobre la nieve en la Navidad de 1956 tras escapar del laberinto de Erisau, la clínica psiquiátrica en la que por más de 20 años atrás lo habían encerrado contra su voluntad. En la tela de Bruegel, el personaje más importante parece ser el labrador que camina inclinado sobre el arado sin prestar atención a la pequeña figura en el cielo que cae sobre la mar en calma. Un pastor, acompañado del rebaño, observa apaciblemente la caída de Ícaro. Todo sucede en la sosegada belleza de un paisaje humanizado. Y cuando se dice un paisaje humanizado, y no agreste, parece insinuarse un orden civilizado rural o urbano, que por fuerza de resultar indiferente ante el sufrimiento de los propios humanos, un orden impasible ante la muerte de los atolondrados ícaros que se rebelan, imperturbable ante la angustia de los padres que, como Dédalo, llegan a perder a sus hijos víctimas de las obras por ellos ideadas. Poema de Auden, La caída de Ícaro. Con respecto al sufrimiento, nunca se equivocaron los antiguos maestros. Qué bien comprendieron su lugar en la vida humana, de cómo sucede mientras alguien come o abre una ventana o camina distraído, de cómo cuando los ancianos aguardan animados con devoción un milagroso nacimiento, siempre hay niños a quienes les tiene sin cuidado si sucede, porque patinan sobre el hielo de la laguna cerca del bosque. Nunca olvidaron que hasta la desgracia más temida debe seguir su curso. De algún modo, en una esquina, en algún lugar no muy limpio, donde los perros siguen su vida de perros y el caballo del torturador inocentemente se restriega el trasero contra un árbol. En el Ícaro de Bruegel, por ejemplo, como todos dan la espalda indiferentes a la tragedia. El labrador pudo haber escuchado el chapoteo en el mar, el grito de desesperación, pero para él no fue fracaso alguno. El sol brillaba como tenía que brillar en las pálidas piernas que desaparecían en el verdor de las aguas. La suntuosa y delicada nave, que debió haber presenciado algo maravilloso, un joven cayendo del cielo, tenía que llegar a algún lugar y alzó las velas tranquilamente. Frente a la interpretación de Bruegel el Viejo y de Auden, al insinuar la intrascendencia de la suerte trágica que puedan sufrir todos aquellos que por su inquietud ansían escapar al orden social y se aventuran lejos del amable y sereno laberinto en que se materializa la vida sosegada, otros muchos poetas, artistas y pensadores ofrecen una visión contrapuesta. Para estos, los ícaros no mueren, no caen, ascienden, y con ellos todos lo hacemos un poco. Así ocurre en los dos poemas que leeremos a continuación. El primero, recitado por Isabel, del poeta orensano José Ángel Valente, incluido en su libro Mandorla. El segundo, recitado por Pilar, del poeta portugués Miguel Torga, incluido en su diario. Ambas poesías llevan por título Ícaro. Lee Isabel, lee Pilar. Sobre el horizontal del laberinto trazaste el eje de la altura y la profundidad. Caer fue solo la ascensión a lo hondo. El sol de los sueños le derritió las alas y cayó desde el cielo donde volaba al ras del suelo de la vida, a un mar sin olas donde navegar, a una paz rastrera nunca disturbada. Mas en esta hora dolorida y no teniendo bastante con la llanura, el alma ya le pide, impenitente, la gracia urgente de una nueva aventura.
Gioconda Belli es una poetisa y escritora nicaragüense, militante revolucionaria contra la dictadura del general Somoza en su país, por lo que sufrió prisión y exilio. Tras la deriva infame del sandinismo oficial hacia el autoritarismo y la consiguiente traición al proyecto revolucionario que le había dado origen, Gioconda Belli se apartó de todos los cargos oficiales, dispuesta a seguir peleando por lo que siempre consideró de justicia. En el poema que ahora leeremos, titulado Contra toda esperanza, la figura de Ícaro alza de nuevo su vuelo hacia el sol. Lee Charo, Contra toda esperanza, de Gioconda Belli. En estos días en que el mundo, temiendo la entropía, se dobla sobre sí mismo, es cada vez más ardua la tarea de pregonar anuncios optimistas. No hay evidencias que soporten la esperanza de vientos, derrumbrándonos hacia ignotos continentes plenos de verdor, o de palabras que acierten y nos expliquen los mutuos agravios. Al contrario, el tiempo acumula pruebas contra las posibilidades del equilibrio. Hay cientos de seres pereciendo mientras otros asisten, impávidos, a sus agonías. Espectadores en mullidas butacas pulsando botones. Una sociedad de huellas bendice su abundancia. Los muchachitos en el centro comercial disparan y acumulan puntos destruyendo enemigos imaginarios. Técnicas sofisticadas recrean masacres en salas de cine de innumerables pantallas. En medio de la avidez, hombres y mujeres resuelven la certidumbre de su muerte inevitable, dando la espalda al destino común, aferrándose a una minúscula y transitoria felicidad. Llueven los hombrecitos con los paraguas como en el cuadro de Magritte, cada quien tapándose como puede del sol abrasador, cada quien imaginando que sobrevive y que está de más soñar en voz alta. Poeta dentro de mi soledad, testiga de este mundo soez, me arrastro con mis alas pesadas hacia la cumbre, desde donde me lanzaré como Ícaro, una y otra vez, porque quizás, porque tal vez, porque no me resigno. Llegamos al final. Cierra esta jornada del 10º Brumario Poético 2014 Rousset, que interpretará la pieza Ícaro, adaptación R.Ro, con música de la primera sonata para violín en sol menor de Johann Sebastian Bach y violinista Émile Langlais. Rousset, primera sonata para violín en sol menor de Bach. Thank you.